Bienvenidos al 25º paseo matinal con Sergio Díaz, de hoy 27 de marzo de 2025, jueves. Juega a la vida como debes. El título del video de hoy es ¿Cómo el ajedrez imita a la vida? Parte 1. Este título del video se basa en el título del libro del mismo nombre, escrito por el gran maestro Garry Kasparov, uno del, si no es que el mejor jugador ajedrecista que ha habido en la historia, o uno de los mayores. Fue el primero que perdió con una máquina de inteligencia artificial, la famosa máquina Deep Blue, en 1997, pero es una persona con una tremenda capacidad para generar estrategias, tácticas, para jugar las partidas de ajedrez y las partidas de la vida. Si quieres conocer todo el detalle de cómo generó este camino de éxito Garry Kasparov, te invito a continuar viendo este video. El libro de Garry Kasparov consta de 19 capítulos. En esta ocasión veremos los primeros 9 capítulos, la introducción y los 9 capítulos, para no hacer demasiado grande el video. Y el próximo martes continuaremos con otra parte muy interesante de este video, que son los siguientes desde el capítulo 10 al capítulo 19. El libro, en la introducción se nos indica cómo este libro muestra cómo desarrolló su sistema Garry Kasparov, cómo se aprendió a desafiar a sí mismo y a los demás, ¿verdad? Nos muestra también, nos dice que los métodos de juego muestran la estructura emocional de la persona. Muy importante esa estructura emocional a la hora de decidir. Entonces es un juego de cómo tomar decisiones. Se necesita autoanálisis para detectar qué es lo que funciona mejor y luego, a base de retos y dificultades, desarrollar nuestro propio método. Dice él, ¿de qué carezco? ¿Cuáles son mis puntos fuertes? Debemos desarrollar nuestra habilidad para ver el panorama completo y para manejar y aprender a manejar las crisis, aprender a trabajar y sortear esas dificultades que nos opone la vida y los oponentes en el ajedrez. El capítulo 1 se llama La lección, y el mensaje de este primer capítulo nos dice que no basta con trabajar duro y hasta altas horas de la noche para conseguir lo que quieres o para conseguir ganar una partida de ajedrez. Entonces él nos dice en la lección que hay que ser además profundamente consciente de los métodos que te llevan a tomar decisiones. Conocerse a uno mismo mejor es esencial para que combines tu sabiduría, tu experiencia y tu talento con un mayor rendimiento. Esa es la lección del capítulo 1. El capítulo 2 lleva por título La vida imita al ajedrez. En este capítulo, Kasparov menciona que él se pone a estudiar a los 12 campeones mundiales de ajedrez que lo precedieron a él, porque él quiere ver hasta dónde es el talento natural lo que lleva a que hayan sido campeones. Él dice que en todos los ámbitos, en la música, en la matemática, en la ciencia, en todos los ámbitos hay gente con grandes talentos, con dotes naturales para sobresalir. Sin embargo, que esto no significa que la gente vaya a destacar en esas áreas, si no se cultivan las capacidades, los talentos en este complejo tablero de la vida, que es mucho más complejo que los 64 escaques del ajedrez. Es muy difícil lograr algo. O sea, aunque no haya sido bendecido alguien con ese don, pues si se esfuerza para rentabilizar mucho las ventajas que tiene, puede sacar buenas cosas. Él dice que en el mundo de los negocios y el terreno militar
las posibilidades son ilimitadas si se comparan con los 64 escaques del ajedrez. En el ajedrez el éxito y el fracaso se miden por patrones muy estrictos. Si te equivocas en las decisiones, tu posición se debilita y el péndulo oscila hacia la derrota. Si acertas, se mueve hacia la victoria. Entonces, conocer estas leyes que rigen al ajedrez y a la vida, pues es indispensable si quieres que te vaya bien en ella. El tercer capítulo de Kasparov se denomina estrategia, lo ha llamado estrategia, y indica en él: si jugamos sin objetivos a largo plazo, nuestras decisiones se convierten exclusivamente en reactivas y nos vemos jugando el juego de nuestro oponente, no el nuestro. Según un viejo dicho de ajedrez, un mal plan es mejor que ningún plan y es más brillante que cierto. Cada paso, cada reacción, cada decisión deben formar parte de una estrategia claramente aprendida. Los cálculos, los jugadores de mayor éxito a cualquier velocidad se asientan firmemente en una estrategia planificada. Él, a lo largo del libro, va poniendo innumerables ejemplos del ajedrez por una parte y de la vida del otro. En un video corto estamos dando las conclusiones o las ideas principales del libro, y ya si te interesan hay que leer el libro para ver la cantidad de ejemplos que pone Garry Kasparov. Kasparov indica que el estratega empieza con un objetivo para un futuro lejano y trabaja retrocediendo hacia el presente, lo que se llamaría ingeniería en reversa. Un gran maestro hace los mejores movimientos porque están basados en lo que quiere que suceda en el tablero, después de unos 10 o 20 movimientos. Estos objetivos intermedios para llegar a ese objetivo de largo plazo, dice él, que son esenciales porque son los ingredientes necesarios para crear condiciones favorables para nuestra estrategia. Sin esos objetivos intermedios, dice que estaremos intentando construir una casa empezando por el tejado y no por los cimientos. Menciona el caso de su rival Alexei Fedorov en 2001, que le faltó preguntarse desde el principio qué condiciones debían darse para que su ataque triunfara. Decidió que quería cruzar el río y se metió directamente en el agua en vez de buscar un puente para atravesar el río. También es conveniente señalar que confiar en que el competidor cometa un error grave no es una estrategia viable, porque puede ser que no lo cometa o que uno cometa un error mayor. Entonces, tener una meta y unos objetivos es el primer paso. Mantenernos y no perder el rumbo es el siguiente. O sea, la estrategia implica un objetivo largo. Ese objetivo no lo debes cambiar. En el caso del ajedrez y en el caso de la vida, lo que sí puedes cambiar son los métodos. Con eso sí puede ser flexible y adaptarlos, pero el objetivo ese debe ser inflexible, y esto es lo que determina nuestra estrategia, ¿verdad? Entonces, seguir fiel a una táctica cuando se gana parece sencillo, pero es fácil confiarse demasiado y quedar atrapado por los acontecimientos. Es imposible conseguir el éxito a largo plazo al permitirnos que las reacciones alteren el plan. Cada jugador tiene su propio estilo, su propia manera de resolver los problemas y de tomar decisiones. Una clave para desarrollar estrategias de éxito es ser consciente de las propias fuerzas y debilidades, saber lo que uno hace bien. Nos indica que en el ajedrez, como en la vida, cada jugador tiene su propio estilo, esto es, cada quien tiene su propia forma de resolver sus problemas, porque cada quien tiene distintas fortalezas. Pone como ejemplo a dos figuras de ajedrez con criterios opuestos que llegaron a ser campeones del mundo. Mikhail Botvinnik confiaba en la autodisciplina rigurosa, el trabajo duro y el rigor científico. Su rival Mikhail Tal fomentaba su propia fantasía y creatividad desenfrenada y apenas se preocupaba ni de su salud ni de su preparación metódica.
No se llega campeón del mundo sin ser capaz de jugar con estilos distintos si es necesario. A veces te ves obligado a luchar en un territorio desconocido. No puedes salir corriendo cuando no se dan las condiciones que te gustan. La capacidad de adaptación es fundamental para el éxito. Cualquiera que haya leído a Darwin, pues nos dice él, sabe precisamente que la capacidad de adaptarse es la clave. No siempre vas a poder usar todas tus fortalezas. A veces tendrás que hacer uso de tus debilidades según los desafíos que te ponga la vida. Era esto de que la estrategia solo se debe cambiar en casos sumamente indispensables, no en cualquier caso. Él lo dice así: cambiar a menudo la estrategia es lo mismo que no tener estrategia. Un estratega debe tener fe en su estrategia. Los cambios deben analizarse con cuidado y cuando se efectúan deben ser decisivos. El éxito raramente se analiza tan detenidamente como el fracaso y siempre atribuimos rápidamente las victorias a nuestra superioridad en lugar de a las circunstancias. Hemos de saber qué preguntas hacer y hacerlas a menudo. ¿Han cambiado las condiciones de modo tal que requieren un cambio de estrategia o basta con un pequeño reajuste? ¿Han cambiado los objetivos por algún motivo? Evitemos el cambio por el cambio mismo. También debemos evitar que el rival nos distraiga de la estrategia que hemos trazado. A menudo, el rival está tan ansioso por obligarnos a cambiar de rumbo que debilita fatalmente su posición al integrarlo. No vigiles más a la competencia que a ti mismo. Preguntarse por qué convierte a un estratega en un experto. ¿Por qué? Es la pregunta que distingue a los empleados de los visionarios, a los estrategas corrientes de los auténticos expertos. Si queremos entender, desarrollar y seguir nuestra estrategia, debemos hacernos constantemente esa pregunta. Cada movimiento se corresponde o no con nuestra estrategia. Si no cuestionamos nuestros movimientos de forma constante, un jugador que emplee un plan lógico para jugar nos vencerá. Tantísimo es que la estrategia debe ser muy clara. Dice Kasparov, tenemos a veces cientos de objetivos profesionales y personales, pero suelen ser listas de aspiraciones, vagas y mal definidas, en lugar de metas en las que poder fundamentar nuestra estrategia. Quiero tener más dinero es como decir, quiero encontrar el verdadero amor. Un deseo, no un objetivo. Una vez que tienes una estrategia, ponerla en práctica solo es cuestión de desearlo. Finalmente hemos llegado a la parte más difícil del desarrollo y la puesta en práctica de la estrategia mental, la confianza para usarla y la habilidad para mantenerla con constancia. Fíjense, son dos cosas, confianza y habilidad. Si no confío, pues ahí voy a interrumpir las cosas y la habilidad es para mantenerlo. Todos los líderes en todos los terrenos, todas las compañías de éxito han llegado a la cumbre trabajando más y con más tesón que el resto. Los triunfadores confían en sí mismos y en sus planes y trabajan incansablemente para asegurarse de que esos planes merecen su confianza. Cuestionarse a sí mismo debe convertirse en un hábito suficientemente arraigado como para superar los obstáculos del exceso de confianza y el desánimo. En los negocios hay un dicho: una planificación sin acción es fútil. La acción sin una planificación es fatal. Sun Tzu ya lo escribió hace siglos. La estrategia sin táctica es el camino más lento a la victoria. La táctica sin estrategia es el ruido que precede a la derrota. El siguiente capítulo, el capítulo 4, se llama Estrategia y Tácticas. Es decir, una estrategia va a requerir distintas tácticas para ir avanzando. Cada táctica es la manera en que se acciona para dar un paso, para ir adelante. Menciona una cita, Garry Kasparov, que dice: la táctica consiste en hacer algo cuando hay algo que hacer. La estrategia consiste en saber qué hacer cuando no hay nada que hacer. Él dice, por ejemplo,
él dice, en media hora se aprende a jugar ajedrez, o sea, se aprenden las reglas fundamentales. Pero un jugador Nobel a veces dice, híjole, me toca jugar a mí, no quisiera jugar porque estoy en una posición muy buena. ¿Por qué dice eso? Porque no tiene estrategia. Cuando alguien tiene estrategia, siempre tiene un movimiento que hacer, porque siempre sabe cómo avanzar hacia ese objetivo de largo plazo que él quiere. Entonces, por eso es importante contar con una estrategia y tácticas que se adapten a la estrategia. Mientras que la estrategia es abstracta y está basada en objetivos a largo plazo, las tácticas son concretas y consisten en seleccionar el momento adecuado para cada momento. ¿Qué hacemos exactamente cuando no hay nada que hacer? Llamamos a dichas fases juego posicional, porque nuestra meta es mejorar nuestra posición. Los maestros de la posición, como Karpov y Petrosian, eran letales. Siempre estaban alerta y aceptaban encantados largos periodos de inactividad en el tablero si ello significaba obtener una pequeña ventaja y luego otra. Digo, así es la vida. Alguien rico pues ya ha logrado tener una posición adecuada, donde tiene empleados, donde tiene estrategias, donde tiene contactos con los negocios, pero todo eso le costó. Cuando se hace un negocio, se traza la estrategia, el objetivo de largo plazo, y en las tácticas se va avanzando posicionalmente, como en el ajedrez. Tener los permisos del gobierno, ir construyendo las relaciones adecuadas. Entonces, eso es las tácticas. ¿Qué pasos voy a dar para avanzar en mi posición hacia el lugar al que quiero llegar en el laberinto de la vida? Entonces, en la vida no existe esa obligación de moverse, y por eso a veces la vida se mueve y es la que te arrasa, porque tú no tienes la obligación de moverte. Los seres humanos son capaces de inventar fórmulas brillantes para pasar el tiempo sin crear nada en absoluto. Entonces es cuando destaca el verdadero estratega, quien descubre un método para progresar, para fortalecer la posición y prepararse para el inevitable conflicto, porque el conflicto, no debemos olvidarlo, es inevitable, en la vida como en el ajedrez. Las tácticas siempre deben corresponderse con la estrategia. Cada vez que realizamos un movimiento, debemos tener en cuenta la respuesta de nuestro oponente, nuestra respuesta a su respuesta. Necesitamos la estrategia para que las tácticas mantengan el rumbo. Si la estrategia representa el fin, las tácticas representan el medio o los medios, ¿verdad? Una vez establecidas claramente las metas y objetivos intermedios, podremos establecer tácticas potenciales y medir las variables en contra. El peor enemigo de la estrategia es el reloj, o sea, el tiempo. Cuando no disponemos de tiempo suficiente para evaluar correctamente la situación, es la emoción y el instinto los que nublan nuestra visión estratégica. De repente, una partida de ajedrez puede parecerse mucho a un juego de azar. En el ajedrez hay muchos casos de buenas estrategias que fallan por malas tácticas y viceversa. Un simple descuido puede hacer fracasar la idea más brillante. Incluso son más peligrosos a la larga los casos de malas estrategias que triunfan gracias a una buena táctica o simplemente debido a la suerte. Esto puede funcionar una vez, pero raramente se repite. Por eso es tan importante cuestionar las victorias con tanto rigor como las derrotas. No te limites a analizar tus victorias, analiza tus derrotas, cuál fue la causa. Pablo Picasso acertó cuando dijo, con su estilo típicamente elíptico: los ordenadores no sirven para nada, solo son capaces de proporcionarnos respuestas. Y lo importante que son, pues lo importante son las preguntas. El siguiente capítulo, el capítulo 5, se llama Cálculo. Dice él: no somos ordenadores y nuestros cálculos nunca serán absolutamente perfectos, pero si están vinculados a un objetivo y les guía nuestra experiencia y nuestro instinto, normalmente el análisis será correcto. Es bueno hacer caso de la intuición, siempre que estemos seguros de que no renunciamos a esforzarnos para saber si nuestro juicio es acertado o no. En la vida siempre hay que hacer cálculos. ¿Cuánto vamos a ahorrar para lograr tanto al final del año?
a qué horas debemos levantarnos para que nos rinda el día, cuánto debemos comer para estar sanos. Siempre el cálculo es importante. Cuando no hay tiempo, como él dice, bueno, la intuición, pero siempre hay que saber que a veces es necesario hacer un cálculo para que las cosas salgan bien. El siguiente capítulo se denomina talento. Siempre es necesario el talento. Hay gente que tiene mucho talento, pero si no lo sigue desarrollando, pues no va a lograr los frutos de ese talento. Y hay gente que tiene no tanto talento, pero desarrollándolo puede ser. Él narra y dice: mi familia descubrió enseguida mi aptitud natural para el ajedrez. Mi padre Kim, que en aquella época luchaba contra la leucemia, tomó la decisión de enviarme a una escuela de ajedrez a los 7 años, y mi madre apoyó con entusiasmo su decisión. No todo el mundo tiene tanta suerte, pero todos podemos contribuir muchísimo a crear nuestra propia fortuna e intentar adecuar nuestras cualidades a nuestra profesión. El problema es que cuando llegamos a la edad adulta, raramente ponemos a prueba nuestros recursos, y sin esa comprobación es imposible descubrir nuestras cualidades. Podemos buscar fórmulas para experimentar y comprobar dónde está el límite de nuestra capacidad en diferentes áreas. Si no nos ponemos a prueba, no sabemos hasta dónde podemos llegar. Es decir, no debemos dejarnos imbuir por esos pensamientos de no, esto no puedo, no es tan difícil para mí, solo poniéndome a prueba, dice él. Arriesgarse, ¿verdad? En el juego del ajedrez pues hay que probar ciertas posiciones para ver si funcionan o no. En la vida igual, pero no vencerse de antemano. Dice él que en todos los desafíos del hombre se produce el mismo proceso. La memoria puramente rutinaria es mucho menos importante que la habilidad para reconocer pautas esenciales. Cuando abordamos inconscientemente, buscamos un paralelo anterior, comprobamos la autenticidad de dicha comparación e intentamos elaborar una receta parecida con estos ingredientes ligeramente distintos. Es decir, él habla de cómo cuando se hace una receta de cocina, pues se necesita talento. ¿Cómo sabe aquel? ¿Cómo sabe esto? ¿Qué pasa si los combina? Bueno, hay que probar. Y en esto él menciona un punto muy importante, la fantasía. Si queremos hacer una receta, pues tenemos que tener fantasía. Quiero hacer un platillo riquísimo. Bueno, pues hay cierta fantasía ahí. Él dice que el novelista francés Anatole France escribió que para conseguir grandes cosas debemos soñar tanto como actuar. La fantasía no es algo que pueda ponerse en marcha con un interruptor, como un foco de luz. La clave para estimularla está en atenderla siempre que sea posible y dejar que florezca nuestra faceta menos ortodoxa. La fantasía debe apoyarse en el cálculo y en una evaluación sobria. De lo contrario, nos pasaremos la vida cometiendo errores preciosos. Cuanto más experimentemos, más éxitos obtendremos de dichos experimentos. El siguiente capítulo se llama preparación. Ya dijimos en el capítulo anterior que todos tenemos talento en alguna o varias facetas, pero el talento, si no sale a la luz, ahí se queda. Si no se desarrolla, ahí se queda también como una semilla. Las semillas pueden germinar en árboles, pero si no se les siembra y si no se les cuida, no avanzan. Ahí es donde la preparación es importante. Dice él, Kasparov dice, el talento que no sale a la luz es como si no existiera. Un veterano preparador del NBA dijo sobre el talento de Jordan: sin su ética de trabajo incansable, Jordan sería simplemente un atleta dotado más con una carrera admirable, pero no hubiera pasado a la historia. La habilidad de poner a prueba sus límites día tras día y hacerlo con eficacia no era tan visible como su capacidad física, pero era algo innato en Jordan, algo que él fomentó. Ahora, Kasparov dice, mi ética de trabajo era producto del ambiente de disciplina que crearon mi madre y Botvinnik, mi maestro, que también fue un campeón mundial de ajedrez.
yo sentía un apetito insaciable por prepararme las aperturas, que implican una combinación de investigación, creatividad y memorización. Después va a mencionar la importancia de esta primera fase, que es las aperturas en el ajedrez. Aquellos periodos de intensa preparación, dice Kasparov, fueron recompensados con buenos resultados. Había cierta correlación casi mística entre el esfuerzo y los logros, sin vínculo directo entre ellos. No podemos dudar de la capacidad mental de Thomas Alva Edison, pero su auténtica genialidad era su incansable capacidad de experimentación. Sé que necesito desafíos para no perder el interés, dice Kasparov. En cuanto me parece que algo es repetitivo o fácil, se ha llegado el momento de buscar otro objetivo que me dé energía. Es decir, son los retos los que a él le dan energía, y en general a todo gran maestro del ajedrez. El siguiente capítulo, el capítulo 8, lo denomina Kasparov material, tiempo, calidad, MTC. ¿Acordas? Material, tiempo y calidad. Dice él, el material es la base fundamental sobre la que se asienta una evaluación, o sea, un análisis de cómo va el juego. Activos, existencias, metálico, mercancías, piezas y peones, todo es material. Recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros, ¿verdad? Miramos al tablero y lo primero que hacemos es contar las piezas. A ver, ¿están las 16 piezas que debemos tener o no, verdad? En la guerra se trata de quién tiene más soldados, más armamentos, más barcos. En los negocios se trata de fábricas, empleados, existencias o efectivo disponible. Tanto en el ajedrez como en los demás campos, pronto nos damos cuenta de que en la vida hay mucho más que material. Enfrentarse por primera vez a un jaque mate, aunque no disponga de mucha ventaja material, es una experiencia importante, muy valiosa. El material no lo es todo. A menudo creamos lazos personales con determinados recursos que no tienen nada que ver con su valor objetivo. Estas ataduras sentimentales pueden distorsionar considerablemente nuestra capacidad de evaluación, casi siempre de forma muy dañina. Kasparov anota que una parte importante del profundo análisis de juego de sus rivales de Mikhail Botvinnik consistía en descubrir esas predisposiciones que tenía cada jugador. Desmenuzaba aquellas partidas buscando errores de sus oponentes e intentaba clasificarlos de una forma que pudiera serle útil. En sus clases nos decía claramente que el peor error es el error que se convierte en predecible. Cuando un oponente hace cosas siempre y que son errores, ya se puede predecir que se hace, por eso es el peor error. Es muy común que nuestros amigos, compañeros de trabajo y familiares conozcan nuestros malos hábitos mucho mejor que nosotros mismos, dice. Cuando tomamos una decisión, es poco probable que nuestros prejuicios y nuestras preferencias nos perjudiquen, mientras seamos conscientes de ello y hagamos lo posible por neutralizarlas. La conciencia puede marcar la diferencia entre una diferencia inofensiva y una predisposición que provoque una pérdida peligrosa de objetividad. Cualquiera que haya cobrado un salario por horas conoce ahora el valor del tiempo, que es el otro elemento después del material. Esto en el sentido más directo, porque material y dinero se intercambian por tiempo, horas y minutos a cambio de dinero en los trabajos. El ajedrez se basa en turnos, no en un tiempo real, sino cada quien tiene un turno y hay un reloj para marcar ello. Nuestros cálculos han de tener en cuenta, dice, los movimientos de nuestro adversario. Las piezas blancas salen primero y cuentan desde el principio, por ello con un movimiento de ventaja. Entre los profesionales, ir un solo movimiento por delante es un valor añadido muy claro, muy tangible. Ese único movimiento permite que las blancas presionen y amenacen la posición de las negras. Una ventaja temporal puede desaparecer si desperdiciamos un único movimiento, si desaprovechamos una oportunidad. El tiempo no se gana simplemente por movernos más a prisa o por tomar un atajo.
El tiempo a menudo se compra, se intercambia por ventajas materiales. En combate, una fuerza ligera y rápida puede maniobrar y vencer a un enemigo numéricamente superior. Cuando atacamos es más importante tener un movimiento de ventaja que el material, pero ¿qué cantidad material y por cuánto tiempo? El material es un punto de referencia fundamental. El tiempo es movimiento y acción. Para entenderlos y utilizarlos correctamente, ambos han de estar gobernados por un tercer elemento, la calidad. Recuerden que es material, tiempo y calidad, el nombre de este capítulo. El material es valioso en función del uso que puedas darle. La disponibilidad del tiempo solo es importante si nos ayuda a mejorar la eficacia de nuestro material. Debemos usar el tiempo para mejorar nuestro material, o sea, su calidad, no simplemente para tener más material. Tanto el material por sí mismo como el tiempo desperdiciado son igualmente inútiles para alcanzar nuestros objetivos. En una partida de ajedrez, el material útil y el tiempo bien invertido conducen a la victoria. En el mundo empresarial significan mayores ingresos. En la guerra y en la política conducen a la victoria. En la vida cotidiana, esa victoria podría traducirse quizá de forma simplista, quizá ligeramente romántica, en felicidad. Para conseguir el jaque mate del rival, debemos sacrificar todo el material que sea necesario y asimismo evitar a toda costa la captura de nuestro rey. El material es la prioridad siguiente. Todas las demás consideraciones son relativas a sus valores intrínsecos, por lo que decimos que un caballo bien colocado vale tanto como una torre. Evaluar el factor tiempo requiere, en primer lugar, que comprendamos las necesidades de la posición. Una estimación del tiempo necesario para conseguir algo requiere saber primero qué necesitamos conseguir. Para ello hay que afinar el criterio de evaluación que pondremos en juego. Estamos tan obsesionados a veces con las cuestiones materiales como nuestros ancestros. Conceptos más elevados como la eficacia, la calidad y la felicidad nos parecen demasiado vagos y filosóficos para pensar en ellos. Pensamos en el tiempo para no desperdiciarlo, no para invertir en ese tiempo. ¿Qué es ir a la universidad sino una inversión de tiempo y material a cambio de calidad? Damos tiempo y dinero para conseguir conocimientos que mejoren nuestro valor intrínseco frente al patrón. El capítulo 9 se denomina intercambios y desequilibrios. Ya en el juego mismo no se pueden evitar intercambios de piezas y desequilibrios, como en la vida. Intercambiamos dinero por tiempo de trabajo, intercambiamos un objeto por otro, intentamos un conocimiento por otro a la práctica. Entonces, muchos de nosotros tomamos continuamente decisiones, escogemos la probabilidad que nos parece mejor y nos lanzamos a ella sin apenas considerar las alternativas. Hay una gran diferencia entre considerar los movimientos posibles y evaluar de forma adecuada la situación. Fácilmente quedamos atrapados buscando opciones en lugar de hacer un análisis en función de las necesidades que nos indique cuál es la mejor alternativa. Incluso los grandes jugadores difieren sobre la importancia relativa de los distintos elementos. La prueba más sencilla es presentar una posición y preguntarle a alguien en qué lado prefiere jugar, con las blancas o con las negras, cuál es mejor y por qué. La posición quizá esté igualada, pero el ser humano es una criatura de preferencias y nunca consigue ser totalmente objetivo. Ser consciente de nuestras preferencias y de nuestros prejuicios personales puede ser tan crucial e importante como ser capaz de interpretar los factores externos. La adecuada explotación de nuestra ventaja crea mayores ventajas que al final son capaces de vencer a una fuerza materialmente superior. Ahí es donde aparece la alquimia, cuando una ventaja se transforma en otra ventaja de otro tipo. Con un buen plan de juego podemos transformar el material en tiempo y viceversa, o invertirlos ambos en aras de una importante compensación cualitativa.
Conocer los activos, es decir, lo que tienen nuestros competidores, nos ayudará a detectar desequilibrios que podemos explotar. Si somos capaces de detectar y de explotar un punto débil de la posición del rival, podemos intentar transformar nuestra posición para sacar partido de sus debilidades. Un sistema ordenado pierde menos energía que un sistema caótico. Si nuestras piezas trabajan juntas, pueden transformar una mejor ventaja en otra sin perder calidad. Entonces es muy importante que tengamos todas estas evaluaciones de forma continua a la hora de hacer intercambios, ver siempre qué desequilibrios se producen. Bueno, y esto es así de forma muy sucinta lo que nos indica Garry Kasparov en sus primeros 9 capítulos. El próximo martes continuaremos viendo la siguiente mitad del libro de Kasparov. Les agradezco mucho por su atención. Les invito a que en comentarios pongan qué les ha parecido lo que dice este libro y hasta pronto.